Esta puede ser tu última oportunidad para aprovechar el boom de Bitcoin, el boom de las criptomonedas durante este año 2024 y lo poco que queda del mercado alcista para el 2025. Porque sí, a pesar de que ha subido bastante el mercado, aún queda una última bala, queda un último tren que potencialmente puedes aprovechar si estás preparado, si tienes los pantalones bien puestos y bien apretados y por supuesto haces la tarea de manera correcta porque si no te va a tocar esperar nuevamente 3 o 4 años para que se reinicie el ciclo y puedas volver a ganar dinero con las criptomonedas. Y es que sí, la verdad es que muchas personas, incluyéndome, hemos estado comparando lo que ha hecho Bitcoin en los ciclos anteriores, cómo ha subido, qué ha hecho después del halving, la tan esperada, ¿no?, caída post-halving que todo el mundo estaba hablando, pero eso es lo que me ha hecho ponerme a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Realmente estamos ante una oportunidad o estamos ante un cambio de estructura y con los ETFs todo cambió y aquí hay problemas? Bueno, la verdad es que hay que mirártelo con muchísima calma, ¿ok? Porque lo que hay que entender una cosa es muy importante, ¿ok? Esto que te voy a explicar, escúchame. ¿Por qué Bitcoin tuvo estos movimientos tan extraños o tan atípicos a los ciclos a los que generalmente lo hace? Porque por supuesto teníamos las noticias de los ETFs. Eso hizo que entrara demasiado FOMO y un año en el que íbamos a tener una noticia o un fundamental que es el que siempre hace que el activo realmente suba. O sea, Bitcoin no sube por otra cosa que por especulación y por la noticia del halving. No tiene más, no tiene más, ¿ok? ¿Qué pasa? Que antes de esta noticia llegó justamente el anuncio de unos ETFs de entrada de dinero institucional o aceptación de Bitcoin. Obviamente eso hace que el precio se dispare, que salgan noticias, que muchos otros bancos, muchas otras instituciones empiecen a solicitar también sus propios ETF en spot, en contado. ¿Para qué? Para poder aprovechar la ola y por supuesto eso genera un boom increíble alrededor de Bitcoin y de las criptomonedas. Pero ahí no está la clave. La clave está en lo que va a pasar a continuación. Y es que de repente todos nos encontramos en una situación en la que todos los portafolios se disparan antes de tiempo, nos agarran, como decimos coloquialmente, fuera de base, ¿no? Como en el béisbol, que te agarran y te hacen out porque estás fuera de base y no entiendes muy bien qué está pasando. Y eso es un grave problema, ¿ok? Porque cuando tú estás en los mercados financieros y no tienes el plan estructurado, ahí es donde empiezas a dudar a lo largo del camino. Hago esto, empiezas a reaccionar en base a las noticias y eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, es hora primero de mirar la gráfica y entender, porque yo sé que probablemente en las altcoins estás un menos 50% abajo, un menos 70% abajo, dependiendo de lo que lo hagas. O quizás tuviste la suerte, que antes creías que era mala suerte, de que agarraste una altcoin que no había subido, que no había tenido un gran potencial y no ha subido ni bajado y se ha quedado ahí estancado. O sea, ni siquiera has ganado dinero, pero lo que no entiendes es que no has perdido y eso es lo importante en los mercados. Pero lo que te quiero explicar es, vamos a darle un pequeño vistazo a lo que ha hecho Bitcoin generalmente en los halving anteriores. Si nos retomamos al halving del 2012, que fue por ahí en noviembre, sí, 28, finales de noviembre, entre noviembre y diciembre de ese 2012, pues vemos que realmente el precio no hizo demasiado, solo una zona de lateralización y luego subió, pero nunca perdió la estructura bajista. Luego fíjate en este, ¿no? En el siguiente halving que fue en el halving del año 2016. Eso fue por ahí en verano, junio, julio y nuevamente lo mismo. En este caso sí tenemos una caída relativamente importante en la zona del halving, pero tampoco la estructura, digamos, que se perdió, fue simplemente una corrección y el mercado recuperó rápidamente. Luego, en el halving del 2020, un poco más de lo mismo. Nos encontramos con una gráfica que se mantiene relativamente estable, ¿ok? Manteniendo, más importante. Quiero que te fijes en esto, porque de las tres oportunidades, porque esta es la tercera, en ninguna hemos perdido estructura alcista. Es decir, el mercado siempre se mantiene marcando máximos en ascenso, superando puntos superiores y sin perder los mínimos por la parte de abajo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate cómo ahora en este año 2024, luego de este halving, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una gráfica en la que Bitcoin nos está lateralizando como el resto de activos, sí, como el resto de años, sí, porque es lo que generalmente hace el activo. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Y lo que no me está gustando mucho a mí, pero realmente no voy a cambiar mi plan de momento. Lo que no me está gustando es que Bitcoin está lateralizando, pero fíjate que no ha podido superar en los movimientos los máximos anteriores. Es decir, generalmente siempre mantiene estructura superando máximos, así luego caiga también, pero supera máximos. En este caso no hemos podido superar máximos y estamos constantemente rompiendo mínimos. ¿Qué significa eso? Eso es un aviso de estructura bajista, un aviso de que el mercado está entrando en una zona correctiva. Y una zona correctiva a la baja es diferente a una zona de consolidación o de reacumulación. Por eso es muy importante y es crítico lo que va a hacer Bitcoin en las próximas semanas
y te lo cuento ahora. Mira, la verdad aquí es donde tenemos que empezar a poner cuidado, prestar atención y a responder a la pregunta. ¿Tú estás preparado para lo que viene? Porque lo que viene en el gráfico diario, es decir, los próximos días, los próximos 5, 10, 15 días, seguramente es una continuación de esa tendencia, es decir, de ese movimiento a la baja. ¿Por qué? Porque la estructura nos lo está diciendo. Ahora, cuando metemos acá el, el análisis institucional, el análisis que usan las personas a la hora de invertir por fundamentales, tenemos el halving, el fenómeno del halving que hace, genera que por economía básica, por oferta y demanda, por leyes económicas, y esto no lo puede cambiar nadie, ni lo puede refutar nadie, el precio de Bitcoin debería tener un aumento nuevamente en los próximos meses, cuando estas leyes económicas empiecen a afectar directamente en la emisión, bueno, la emisión ya está afectada, ¿no? Pero en la demanda y que eso finalmente se vea reflejado en el precio. Así que yo creo que es simplemente tomar la decisión, ¿no? ¿Estás preparado o estás preparada para poder soportar, para poder confiar en esta hipótesis o simplemente te vas a asustar nuevamente? ¿Ok? Porque aquí es donde tenemos que tener la clave. Hay personas que están perdiendo millones en estas correcciones. Hay personas que están teniendo caídas muy importantes de portafolio. Hay otras personas que tenemos el portafolio relativamente bien estructurado y no hemos sufrido prácticamente grandes pérdidas más allá de disminución de ganancias en nuestro capital. ¿Pero eso por qué sucede? Por hacer la tarea de manera correcta, ¿vale? Y lo que te trato de explicar es que esta oportunidad, este retroceso que está teniendo Bitcoin y que probablemente se pueda alargar un poco más, tú lo puedes ver como dos cosas. Lo puedes ver como la oportunidad final de agarrar el último impulso que potencialmente le queda a este mercado o directamente dedicarte a otra cosa, ¿ok? O simplemente decir, esto no es lo mío. Probablemente falte 3 años nuevamente para que venga un mercado bajista y puedas volver a ver el precio en un mercado jodido, un mercado sin confianza, un mercado bajista bastante complicado, y ahí a ver si luego vuelves a tomar la decisión. Pero como te lo mencionaba, nos quedan solamente un par de meses, ¿ok? Estamos ya en verano, estamos a mayo, junio, realmente, estamos a mitad de mayo cuando estoy grabando este video. Nos quedan 6 meses para que finalice este año. Y luego 2 o 3 meses más de mercado alcista. Después de ahí, hagas lo que hagas, a mí no me invites. Proyecto que salga, proyecto que no me interesa. Es donde empiezo a mirar yo otras oportunidades, cuando empiezo a invertir en otros mercados, cuando empiezo a hacer otras cosas. Porque el momento de tomar acción es ahora, no después. Es el momento de miedo, el momento de incertidumbre, el que hace que las personas ganen dinero. Así que piénsalo, por supuesto, analízalo con quien lo tengas que analizar. Nos vemos en una próxima oportunidad.